Buenas noches, doctor. Esta vez le vamos a exponer el tema de hipotermia. El equipo es el 3. Está conformado por Páez Juárez Lisbeth, Collado de Luna Oscar Antonio y Juárez de Hilario Fátima Jacqueline. Somos de la sección 002 de los jueves de 7 a 10 de la mañana. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, la definición de hipotermia va a ser como una temperatura corporal menor a los 35 grados centígrados, pero esta misma hipotermia también se puede presentar de dos maneras, la accidental y la terapéutica. La accidental va a ser un descenso involuntario de la temperatura central por debajo de los 35 grados centígrados y a menudo se acompaña de morbilidad y mortalidad importantes. La terapéutica también se puede llamar control dirigido de la temperatura y va a ser un descenso intencional de la temperatura central, que por lo general se va a realizar con una expectativa de mitigar el daño a los tejidos que acompaña un episodio de isquemia. Y bueno, la hipotermia accidental se puede subclasificar como primaria debido a una exposición al ambiente simple o también como secundaria que se va a deber a la alteración de la termorregulación. Bueno, en cuanto a la clasificación, puede clasificarse según su severidad. Esta va a ser en leve, moderada y severa, pero antes debemos recordar que está la normotermia, que va a ser de 36 a 37 grados centígrados. La hipotermia leve va a ser una temperatura corporal de 32 a 35 grados centígrados, la moderada de 28 a 32 grados centígrados y la severa menor a 28 grados centígrados. Y bueno, debido a que las manifestaciones clínicas varían mucho con cualquier temperatura, se hizo un sistema de estadificación modificado, en donde vamos a tener a la hipotermia leve, a la moderada, a la grave y a la de etapa 4. Y bueno, esta va a basarse principalmente en el nivel de conciencia, la presentación o no de signos vitales y la temperatura central. Bueno, ahí es si se cuenta o no con ella. En la leve, los síntomas clínicos van a ser que se encuentra consciente y va a tener escalofríos. Y pues su temperatura central va a ser de 35 a 32 grados centígrados. La moderada, en sus síntomas clínicos va a haber una alteración de la conciencia y puede o no presentar escalofríos. La temperatura va a ser de 32 a 28 grados centígrados. La severa, el paciente puede o no que se encuentre inconsciente o apenas puede estar llegando a ese estado, pero sí va a tener los signos vitales presentes y una temperatura menor a los 28 grados centígrados. Y la etapa 4, aquí ya no va a presentar signos vitales y bueno, aquí puede haber un paro cardíaco por debajo de los 32 grados centígrados y el riesgo va a aumentar de manera considerable por abajo de los 28 grados centígrados. Bueno, los signos van a comenzar con escalofríos intensos y van a cesar a medida de que la hipotermia vaya progresando. Esto va a ser debajo de los 31 grados centígrados. Y ya que va bajando la temperatura por debajo de estos 31 grados centígrados, las personas van a dejar de sentir frío y va a aparecer la letargia, que recordemos que va a ser la pérdida temporal y completa de la sensibilidad y del movimiento. Y después de esto, enseguida va a llegar la confusión, la irritabilidad y en ocasiones también va a haber alucinaciones y a veces se puede llegar al coma. También las pupilas pueden volverse reactivas. Esto se va a referir a que se van a dilatar, pero no se van a contraer con la luz. Y esto puede indicarnos un daño cerebral importante. También va a haber un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca y, bueno, inicialmente va a haber una bradicardia sinusal, seguido de fibrilación auricular, que esta va a ser lenta, y el ritmo terminal suele ser la fibrilación ventricular o la sistolia.
Y bueno, vamos a presentar entre estos síntomas cambios fisiológicos que se van a asociar a la hipotermia y más que a la, bueno, se va a asociar más a la accidental que a la terapéutica. Aquí en la primera columna vamos a tener la intensidad leve, moderada e intensa. Y bueno, ya habíamos mencionado la temperatura corporal y ahora voy a mencionarles los signos y síntomas que se van a presentar de acuerdo a los sistemas y aparatos. En la leve, en, en la leve, en el sistema nervioso central, va a haber depresión lineal del metabolismo cerebral, también va a haber amnesia, apatía, disartria y deficiencia del juicio, también un comportamiento inadaptado. En la moderada, en este mismo sistema, va a haber irregularidades del electrocardiograma, depresión progresiva del nivel de conciencia, midriasis y también va a haber alucinaciones. En la intensa va a haber una pérdida de la autorregulación cerebrovascular, va a haber una disminución del flujo sanguíneo, también se puede llegar al coma y a la desaparición de los reflejos oculares. Y también va a haber una disminución progresiva de las irregularidades del electrocardiograma que veremos después. En, en el aparato cardiovascular va a haber una taquicardia para seguir con bradicardia progresiva. También va a haber una prolongación del ciclo cardíaco, vasoconstricción, incremento del gasto cardíaco y la presión arterial. En la moderada va a haber un decremento progresivo del pulso y del gasto cardíaco. También va a haber un aumento de arritmias auriculares y ventriculares. También en la intensa va a haber un decremento progresivo de la presión arterial, de la frecuencia y del gasto cardíaco. En cuanto al aparato respiratorio, eh, vamos a presentar taquipnea para seguir con bradicardia. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a presentar taquipnea para seguir con la disminución del volumen respiratorio y también va a haber broncoespasmo. En la moderada va a haber hipoventilación, decremento del 50% de la producción de dióxido de carbono por cada 8 grados centígrados de descenso de la temperatura. Y en la intensa va a haber congestión y edema pulmonar y una disminución del 70% del consumo del oxígeno, además de apnea. En cuanto a los riñones y al sistema endocrino, en la intensidad leve va a haber diuresis, mayor cantidad de catecolaminas, esteroides suprarrenales, así como de tiroxina. Y también va a haber una intensificación del metabolismo. Esto es por los escalofríos. En la moderada vamos a tener un incremento del 50% en el flujo sanguíneo por los riñones. La autorregulación renal va a estar intacta y va a haber un trastorno de acción de insulina. En la intensa va a haber una disminución del flujo sanguíneo, este va a ser del renal, que va a corresponder al decremento del gasto cardíaco, además de oliguria y también va a haber una disminución del 80% del metabolismo basal. Y ya en el aparato neuromuscular, en la intensidad leve, va a haber mayor tono muscular antes de los escalofríos y después de esto va a seguir la fatiga. En la moderada va a haber una disminución de los escalofríos, la termogénesis se va a inducir y va a haber rigidez. En la intensa, la persona se va a encontrar inmóvil y va a haber una disminución de la velocidad de la conducción nerviosa y también va a desaparecer el reflejo corneal. Ok. En el diagnóstico, primero vamos a tener la medición de la temperatura central. Y bueno, esta se va a basar primero en la temperatura central y no en la temperatura oral. Para esto se van a preferir los termómetros electrónicos y no tanto el de mercurio estándar, porque este tiene un límite no tiene un límite tan bajo y puede llegar hasta los 34 grados centígrados. Entonces, para confirmar la existencia de hipotermia, se va a medir la temperatura central, como habíamos dicho, y va a ser de 2 sitios. Va a ser necesario colocar las sondas en el recto hasta un plano de 15 centímetros y no junto a las heces frías. Y también se tiene que colocar una sonda esofágica que
esta va a ser de forma simultánea y va a ser 24 centímetros por debajo de la laringe. Y bueno, aquí vamos a seguir con estudios diagnósticos. Se van a requerir únicamente para evaluar enfermedades asociadas y para monitorar si hay una disfunción orgánica. Y pues debido a los cambios sistémicos causados por la hipotermia en algunos pacientes, principalmente los que tienen hipotermia grave, pues se debe realizar un estudio que incluya un hemograma, tiempos de coagulación, electrolitos séricos, nitrógeno ureico en sangre, creatinina sérica y la glucemia. Y bueno, los estudios complementarios son para ayudar a establecer la disfunción orgánica que causa el compromiso vital. Se debe hacer un seguimiento del estado ventilatorio y del equilibrio ácido-base mediante la determinación de gases arteriales, pues ya que estos se van a modificar de acuerdo a la temperatura, porque por cada grado centígrado menos, la presión de oxígeno va a descender un 7,2%. Y bueno, también como diagnóstico se puede checar mediante un electrocardiograma. Y lo que va a llamar más la atención al checar el electrocardiograma va a ser la onda J. Debemos que recordar que la onda J va a ser una deflexión lenta positiva entre el final del complejo QRS y la primera porción del segmento ST. Y va a ser más frecuente encontrarlo en las derivaciones 2, 3, AVF, V5 y V6. Pero la hipotermia se va a asociar frecuentemente a esta aparición de esta onda J, que también se puede llamar onda de Osborn. Y normalmente aparece en pacientes con temperatura corporal menor a los 32 grados centígrados y va a aumentar en amplitud a que la medida de la temperatura va descendiendo. Y cuando la temperatura corporal aumenta, la onda J se va haciendo más pequeña gradualmente. Pero a pesar de esto, puede que la temperatura ya se haya recuperado, pero aún siga apareciendo esta onda J. También va a haber una alteración del segmento ST, que esta va a ser una elevación bueno, va a ser conjunta a la onda J. Y si ocurre previamente, podría simular un patrón de Brugada que se va a caracterizar como una enfermedad, bueno, que se caracteriza por la elevación del segmento ST, o puede estar en relación a una repolarización precoz. Y bueno, la aparición de este trastorno, la repolarización, puede generar dudas diagnósticas, debido a que puede creerse que hay un infarto agudo con elevación de ST. Y bueno, ahí tenemos la imagen con una bradicardia sinusal de 50 latidos por minuto. Donde están las flechitas, vamos a presentar bueno, va a estar la onda J y se puede notar también la elevación del segmento ST. Y bueno, también va a presentar arritmias, que la hipotermia se asocia a diferentes, ya sea auriculares y ventriculares. En la hipotermia ligera va a haber un predominio del ritmo sinusal, pero la disminución en la velocidad de conducción va a provocar una bradicardia sinusal con frecuencia. En la hipotermia moderada bueno, en más del 50% de los pacientes con esta hipotermia desarrollan fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta que suele desaparecer durante el calentamiento. En la hipotermia severa, bueno, va a tener una frecuente aparición de extrasístoles ventriculares y los pacientes pueden desarrollar fibrilación ventricular. Y bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que los primeros pasos que vamos a realizar en los pacientes es retirar la vestimenta húmeda
Vamos a proteger contra la pérdida de calor y las corrientes de aire. Tenemos que usar mantas y equipos aislantes, que más adelante les voy a explicar, debemos evitar un movimiento brusco y una actividad excesiva. Debemos de estar monitorizando la temperatura central y el ritmo cardíaco. Después de esto, rápidamente debemos de evaluar la conciencia, respirar, la respiración y el pulso. Y bueno, debemos de tomar dos caminos. Si el paciente tiene pulso y respiración, debemos de saber después cuál es su temperatura y clasificar la hipotermia, que más adelante les voy a mencionar, que es en hipotermia leve, moderada o grave. Y si el paciente no tiene pulso y no tiene respiración, debemos iniciar con un RCP, debemos de desfibrilar hasta un total de 3 descargas o intubar, ventilar con oxígeno húmedo caliente de aproximadamente 42 a 46 grados centígrados. Eh, debemos de obtener la vía intravenosa y debemos de perfundir una solución salina normal. Y bueno, en cuanto al recalentamiento, vamos a empezar por el grado de hipotermia leve, que va a ser mayor a 34 grados centígrados, pero menor a la temperatura que ya nos mencionaron. Aquí se va a dividir en un recalentamiento pasivo y un recalentamiento externo activo, en el cual en el recalentamiento pasivo va a entrar que pues ahí debemos de utilizar cobijas, mantas refractivas de aluminio. Aquí el recalentamiento va a ocurrir por la generación interna de calor. Va a ser muy lento, aproximadamente de 0.25 a 0.5 grados centígrados por hora. Y el recalentamiento externo activo va a realizarse por medio de dispositivos de calor radiante, aire caliente o baños calientes, cobijas calientes, líquidos endovenosos calientes, paquetes de calentamiento químico. Y tenemos que tener en cuenta que lo debemos de realizar con cuidado porque debemos evitar provocar más lesiones y quemaduras en el paciente y se debe aplicar preferiblemente en tronco y no en extremidades como manos, pies o dedos. Y bueno, en cuanto a la hipotermia moderada va a ser de 30 a 34 grados centígrados y aquí vamos a tener que se puede hacer un recalentamiento pasivo y externo activo, como el que ya les mencioné, pero pues como igual ya lo mencioné, tenemos que excluir el recalentamiento de brazos y piernas en este tipo de hipotermia. También menciona otro mecanismo, que es el de contacto cuerpo a cuerpo, en el cual va a consistir en que la persona se mete la bolsa de dormir del otro, lo que va a hacer que pues se eleve la temperatura a una velocidad similar al mecanismo de escalofrío. También otro tipo de mecanismo va a ser hacer pasar aire caliente a través de una cobija sobre el cuerpo, bolsas de suero en el tronco y espalda, mantas térmicas eléctricas y bueno, aquí se debe procurar aplicar primero las ingles y axilas. La mayoría de estos recursos va a calentar a una temperatura de 1 grado centígrado por hora. Y ya en una hipotermia severa que va a ser menor a 30 grados centígrados, se puede hacer un recalentamiento activo interno, que más adelante les voy a mencionar, en la cual vamos a utilizar LED calientes y oxígeno caliente humidificado. Y también se va a hacer un recalentamiento extracorpóreo, en el cual se va a utilizar el mecanismo de bypass cardiopulmonar con una canulación aorta cava y una variedad de bypass femoral arteriovenoso o por recalentamiento por tubos esofágicos.
Y bueno, en el recalentamiento activo interno que ya les había mencionado, que entre en la severa, vamos a tener que, la primera opción que vamos a tener es oxígeno húmedo de 42 a 46 grados centígrados en pacientes con hipotermia severa, eh, en la cual se va a estar logrando elevar de 1 a 1.5 grados centígrados por hora. También en la 2 vamos a poner LEPs calientes de 42 a 44 grados centígrados a 150 a 200 por hora, teniendo las precauciones de sobrecarga hídrica y manteniendo una diuresis de 0.5 a 1. También se puede hacer un lavado peritoneal en el cual se pueden administrar 2 litros de líquido caliente libre de potasio. Y en la 4, que entraría el bypass cardíaco, que va a ser un método más eficiente para pacientes que ya estén en paro, que proveen oxigenación, ventilación, perfusión, y aquí va a elevar la temperatura de 1 a 1.8 grados centígrados cada 5 minutos. Ya va a elevarlo a una gran velocidad. Y bueno, en la realización de una reanimación de paro se debe tener en cuenta que se deben usar todos los medios para recalentar al paciente en paro mientras que se realiza la reanimación cardiopulmonar continua y se tiene que estar evaluando al paciente. Se debe de comenzar con las técnicas más sencillas y que pues menos invadan, y solo se va a usar las más avanzadas cuando se tengan los medios, el personal disponible y pues el grado de hipotermia sea pues grave. Y bueno, tenemos que seguir con una secuencia. Cuando el paciente va a llegar a urgencias, tenemos que activar el recalentamiento activo externo en tronco, en oxígeno húmedo por TOC y una caliente por infusión. El equipo de emergencias tiene que poner una manta térmica bajo el tronco del paciente y ubicar las bolsas de líquidos calientes en ingles y axilas, como ya les había mencionado. El emergenciólogo debe de iniciar un sistema de diálisis peritoneal mientras se prepara un sistema de circulación extracorpórea para recalentarlo. Y bueno, aquí entran también lo que son las intervenciones en reanimación cardiopulmonar, en la cual en una hipotermia se va a ocupar más en lo que es la hipotermia moderada y una severa. En la moderada se tiene que iniciar el RCP, pero pues debemos antes evaluar la posibilidad de una desfibrilación, establecer los accesos intravasculares y administrar medicamentos en intervalos prolongados y proveer recalentamiento interno activo, que es el que ya les mencioné de los 4 pasos. Y en hipotermia severa se debe de iniciar el RCP, debemos de administrar una única desfibrilación, no se debe de administrar medicaciones hasta que la temperatura sea mayor a 30 grados centígrados y se debe de proveer recalentamiento interno activo. Y bueno, va a haber ciertas modificaciones en la BLS en hipotermia. Va a ser un poco diferente. Aquí se van a realizar algunas cosas diferentes, porque aquí el paciente, si respira aún, se debe administrar respiraciones de rescate inmediatamente, y de ser posible se debe iniciar con oxígeno humidificado caliente, que es aproximadamente de 42 a 46 grados centígrados, durante la ventilación con la BVM, que es la bolsa válvula máscara. Y bueno, si el paciente está sin pulso, se debe iniciar aquí el RCP inmediatamente, aún con dudas que tal vez lo tenga, pero no lo sienta uno, se debe ya de iniciar. Y se debe administrar la descarga en caso de DEA cuando esté indicada, independientemente de que si la temperatura corporal esté o sin que se retrase la descarga para medirla. Y las descargas diferidas hasta que la temperatura central sea de 32 a 34 grados centígrados, y el paso a ritmo sinusal puede no darse hasta que el paciente pues esté como recuperando la temperatura.
Y bueno, las modificaciones en el ACLS en hipotermia, aquí vamos a tener que los pacientes sin respuestas en paro cardíaco, lo que se debe de hacer es ya una intubación endotraqueal tan pronto como se pueda, porque pues como ya sabemos, cada minuto en estos casos pues es muy, muy, muy importante. Los intentos de desfibrilación deben diferirse hasta que la temperatura, como ya se les había mencionado, sea mayor a 30 grados centígrados, y las intervenciones que no deben demorarse son recalentamiento activo interno y, bueno, como una recomendación, se debe transportar al paciente al hospital adecuado, así curse con un paro cardiopulmonar persistente. El personal del hospital debe de estar continuando la reanimación cardiopulmonar e implementar las medidas de recalentamiento que ya le mencioné, y se deben considerar que el paciente no se declara muerto hasta que esté caliente y muerto. O sea, que ya no se sienta pulso, que ya no respiración, no frecuencia cardíaca, pero ya esté caliente. Y bueno, en un manejo post-reanimación se debe mantener un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, de su perfusión, de su electro, de la saturación. La administración de rutina se debe hacer con esteroides, barbitúricos y antibióticos. No tienen evidencia, pero igual se pueden administrar, pero no está muy recomendado. Así que solamente sería como sobrellevar los signos vitales. Y bueno, en un manejo de hipercalemia se debe hacer con cloruro de calcio, bicarbonato de sodio, glucosa más insulina, albuterol nebulizado o un reemplazo con un beta 2. Y bueno, doctor, eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.